Benvingudes i benvinguts a totes i a tots. És un honor per a mi inaugurar aquesta exposició. Gràcies, Maximina Espeso, l'artista. Gràcies, Míriam Martín Alonso, la conferenciant, pel vostre treball i pel vostre compromís. Necessitem persones com vosaltres per a compartir aquest espai de reflexió, per a confluir la universitat, l'art i una ONG. Creguem que és una bona idea per a compartir aquesta idea de l'art social. Al recorrer los cuadros de Maximina Espeso, no puedo dejar de entrar en diálogos con algunas de las personas que ella retrata. Me pregunto por sus vidas, las previas a estar en la calle y los vericuetos que atravesaron para terminar viviendo en la humedad, en el frío, en el miedo, como sombras para la mayoría, aunque pienso que entre ellos y ellas se reconocen, se cruzan, se miran, pero siguen adelante, no molestan a nadie. Seguramente sus historias son historias como las de cualquiera, como la tuya, como la mía, pero donde hubo un clic en la sociedad, en su entorno, en los ciclos económicos, en sus vidas donde se materializa y localiza todo, que les hizo quedarse con casi nada, sin casi derechos, sin casi un lugar. Outsiders. Es el título también de un libro clásico muy conocido en esta casa de la Escuela de Chicago, de Howard Becker. Este autor, al que hemos leído, es de la Escuela del Interaccionismo Simbólico y nos dice que la exclusión social no es un fenómeno individual, sino un proceso social, una relación social y que por lo tanto nos involucra. No me quiero extender, pero en estos momentos de pandemia es claro que el hogar fue para muchos, para todos, para todas, el único espacio seguro. Nos recluimos, nos confinamos, pero personas sin hogar, también mujeres en situación de prostitución, de calle, quienes han estado en estas situaciones han vivido con mayor riesgo, en muchísimas peores condiciones. Por ello, acercar esta muestra a la universidad, pero sobre todo a nuestra Facultad de Ciencias Sociales, es tan importante. Bueno, creo que va a comenzar a hablar la artista, así que os dejo ahora con Maximina Espeso, que va a comenzar su disertación. Bueno, lo primero de todo, mi más sincero agradecimiento a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia por haber acogido este proyecto que es personal, pero que nos involucra a todos. También unas palabras de agradecimiento a Irma Verdaguer, que fue la persona que por primera vez entró en contacto con este proyecto, que acogió, que apoyó, que finalmente el COVID lo pausó por un tiempo. A Marcela Llabat, por supuesto, que con su entusiasmo nos ha permitido celebrar este evento y esta exposición, y a José Beltrán, sin el cual nada de esto hubiera sido posible. Y ahora, vamos a ver, como artista yo he tenido la necesidad de desarrollar, por una parte, una creación artística, pero por otra parte, y también muy importante, transmitir un mensaje de conciencia. Esto ha sido una constante en mi labor artística desde el principio. Hace años yo trabajaba sobre arte rupestre y con mi afán de concienciación hacía exposiciones con la idea de respetar y proteger el patrimonio artístico, y para ello pues creaba unos formatos en los que los chavales del colegio de primaria y de secundaria iban, se hacían talleres, etc. Outsiders es un proyecto que de nuevo va más allá de la pintura. Se adquiere un compromiso real con un grave problema social, que no es del individuo,
es de la sociedad, del modelo actual carente de iniciativas eficaces. De esto os va a hablar a continuación Miriam Alonso. No es una exposición de pintura al uso, ¿vale? Es un proyecto que ya tiene un recorrido, ha tenido 2 eventos anteriores, uno en la fábrica de huellas en Valencia y otro en la Asociación Ananda. Y tenemos esperanza de poder continuar estableciendo relaciones con otras localidades y poder seguir concienciando, visibilizando este serio y grave problema. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia ha acogido este proyecto que estará con nosotros durante 2 meses. ¿Por qué outsiders? ¿Por qué pinto personas en estas condiciones y no otras cosas? Bueno, esto surge por experiencias personales en contacto con colectivos, con un gran sufrimiento, colectivos de campos de refugiados, reclusos, y esto ha creado en mí una conmoción emocional que ha llevado a trabajar sobre este tema en los últimos 2 años. Lo que vais a ver aquí es el trabajo de 2 años sobre este asunto. Siguiendo la constante que me caracteriza, es un formato expositivo diferente, porque se incita a la reflexión, no solamente a la mirada de mis obras, sino a que de alguna manera nos provoque una reflexión sobre la pobreza, sobre el sinhogarismo y sobre la salud mental. Para ello, hemos agradecido infinitamente la participación de Miriam Martín Alonso, que es adjunta a la dirección de la Unidad de Soluciones de la ONG Hogar Sí. Ella os va a hablar extensamente al respecto y, sin más, daros las gracias por vuestra asistencia y paso la palabra a Miriam. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta invitación, por esta presentación, por darnos la posibilidad de acercarnos un poquito. Bueno, mientras que arreglan los problemas técnicos que siempre pasan, animaros y formularos preguntas, porque esto no es algo unilateral, sino que lo suyo es que provoquemos reflexiones, preguntas, tanto a Miriam como a Marcela como a mí, y podamos entre todos repensar de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, a ver si ya está solucionado. ¿Queréis que el alumnado que está en casa nos lo confirme? Sí, a ver si nos podéis confirmar, las personas que están siguiendo la presentación desde casa, si se oye bien ahora, después de haber intentado solucionar el problema técnico, lo agradecemos. Ahora se oye mucho mejor. ¿Sí? Fenomenal. ¿Sí? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estáis aquí presentes y a las personas que están siguiendo esta presentación desde su casa. Gracias, Massimina, por la presentación, pero gracias sobre todo por tu obra. El arte siempre nos ayuda a conectar con lo más profundo de nosotros mismos, pero además un arte como el que tú has plasmado en esos rostros, creo que además tiene la posibilidad y la oportunidad de abrirnos a conectar con lo más profundo, no solo de nuestra singularidad, sino de nuestra humanidad, ¿no? Y además de la humanidad más vulnerable. Y cuando hacía el recorrido por la exposición, la verdad es que en el segundo rostro, más que mirar, a lo que me invitaba es a dejarme mirar por esa persona que tú has plasmado en esta obra. Así que yo invito a todas las personas a que se pasen por aquí, por la Facultad de Ciencias Sociales de Valencia, para dejarse mirar por estos rostros, no tanto para contemplar una exposición, sino para dejarse mirar. Yo vengo aquí a presentar un poquito la realidad del sinhogarismo, poder presentar algunos de los datos más relevantes, poder presentar nuestra entidad como una entidad que se constituye al servicio de las personas víctimas de esta realidad, víctimas del sinhogarismo, y del trabajo que estamos desarrollando al servicio de las personas, poniendo en el centro a las personas y desde un enfoque a la solución y al acceso a derechos.
Nuestra entidad se define como esa entidad que existe para que ninguna persona viva en la calle. Somos una entidad que lleva ya más de 22 años trabajando y la verdad es que nos mueve, y esa es nuestra misión y nuestro propósito, el convencimiento de que es posible lograr que ninguna persona viva en la calle. Y es posible lograrlo si hay una voluntad política, si hay una buena metodología, un buen enfoque y, ante todo, si posibilitamos que las soluciones que implementamos, el trabajo que realizamos, sea un trabajo enfocado a que ninguna persona sea una persona vulnerada en el acceso a los derechos. Me gusta también jugar con las palabras, no tanto son personas vulnerables, sino vulneradas. Vulneradas en el acceso a los derechos, y eso, mantenido en el tiempo, hace que la persona sea cada vez más vulnerable ante la realidad, ante la vida, ante la existencia. Somos una entidad que aspiramos a que en la sociedad el sinhogarismo no exista, y creemos que es posible lograrlo. Pero además creemos en la responsabilidad compartida de generar esas soluciones para poder hacerlo. Sabemos que es muy importante hacerlo desde una influencia en la agenda social y política, porque si no se lideran desde las administraciones públicas, no se lideran el cambio, es difícil lograrlo. Estamos convencidos de que es muy necesario aplicar conocimiento, eficiencia, innovación, medición de resultados, saber qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo y qué estamos logrando con lo que estamos haciendo. Y, ante todo, respetamos y confiamos en la capacidad de las personas. La erradicación del sinhogarismo será posible desde el respeto a la elección y a la autonomía de cada una de las personas que están sufriendo esta realidad. Creemos firmemente en las personas y para ellas trabajamos. Consideramos que somos una entidad que está al servicio de las personas víctimas de la realidad del sinhogarismo. Además, como proyecto, contribuimos a acciones del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 1, para el fin de la pobreza, el 3, Salud y Bienestar, el 8, un trabajo decente y crecimiento económico, y 17, alianzas para lograr esos objetivos. Pasamos a ver un poquito de esta realidad. El sinhogarismo. ¿Por qué sinhogarismo y no tanto personas sin hogar? Si hablamos de personas sin hogar, estamos poniendo el foco del problema en la persona, como si se tratara de un problema individual. Sin embargo, hablar del fenómeno del sinhogarismo sitúa esta realidad y este problema como un problema del conjunto de la sociedad, un problema en el que miles de personas están viendo vulnerado su acceso al derecho a la vivienda, el derecho al acceso a la salud, el derecho a una vida autónoma. Y el sinhogarismo, como problema social, es verdaderamente la causa de que tantas personas estén abocadas a vivir en la calle y no salir de ella, y no tanto el conjunto de una serie de decisiones individuales que han llevado a la persona a que esté en la calle o no salga de ella. Cualquier situación estructural de precariedad laboral, esa desprotección o una protección social insuficiente y un sistema de atención no basado en el acceso a derechos, todo, y además del problema grave del acceso a la vivienda y el problema de la vivienda, todo eso es lo verdaderamente determinante para que una persona termine viviendo en la calle y además no salga de ella, y no tanto el conjunto de decisiones personales. Vamos a ver un vídeo de un testimonio de Juan Carlos. Tiene 48 años y Juan Carlos lleva 4 años viviendo en la calle. Le escuchamos. Yo sí he tenido miedo estando en la calle. Esto no es manera de vivir. He pasado mucho miedo. Los fines de semana, sobre todo, que pasaba a los niños borrachos y tenía mucho miedo de que me hicieran algo. Que me dieran un botellazo, que me robaran, que me quitaran mis cosas, que me hicieran algo a mí, que me dieran una puñalada. Pues desde lejos nos gritaban, ¡fuera de ahí, fuera de ahí! La gente nos mira mal, nos mira de arriba abajo. Nos mira con mala cara, en plan despectivo.
Somos personas ante todo, ¿no? Merecemos un respeto, por lo menos, ¿no? Hogar sí. Juan Carlos tiene miedo. Ante todo, lo que tiene es el sentimiento, la emoción más repetida en las personas que están abandonadas y tiradas en la calle es el miedo. Porque más de la mitad de las personas que viven en la calle han sufrido un delito de odio. Violencia y, además, en el caso de las mujeres, violencia sexual. Esta realidad es la realidad que viven estas personas y, además, es un problema extendido en toda Europa y un problema que va a más. Este mapa es muy relevante porque, en primer lugar, nos sitúa en una realidad que no es solamente de un país, es mundial. Aquí estamos viendo el mapa de Europa por poder analizar y ver algunos de los datos. Y en esas burbujitas lo que vemos es que en todos los países europeos ha aumentado significativamente el sinhogarismo. Ahí tenemos el dato, por ejemplo, Alemania, que ha aumentado en un 150% del sinhogarismo, o Inglaterra en un 169%, y hay un país, Finlandia, que es el único que lo está reduciendo y ha conseguido reducirlo a un porcentaje de más del 18%, o sea, no solo no ha aumentado, sino que además ha reducido respecto a los niveles que tenía en un 18%. Finlandia es un país que, además de abordar políticas de vivienda conjunto a un sistema de atención, en el que implementa en el año 2007, quiero recordar, no sé si 2007 fue la primera experiencia, pero ya en 2007 desarrollaba el modelo Housing First y además hizo una transformación del sistema de atención que anteriormente estaba basado en el alberguismo, en que las personas estén abocadas o a la calle o al albergue, y transformó todos los albergues en apartamentos y en lugares donde las personas pudieran tener una vida autónoma y una vida más parecida a la que tiene el conjunto de la ciudadanía, una vida en la comunidad. Es un reto global porque es un problema global y, por lo tanto, hay que afrontarlo no desde el qué pena que todo esto está aumentando, sino esto es un reto que hay que abordar, que hay que darle solución y hay que implementar cosas diferentes, porque sabemos que si seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo, el problema va a seguir aumentando. Vamos a ver un poquito datos. Sobre el sinhogarismo hay una carencia de estudios, pero los estudios que tenemos nos apuntan algunos datos. Por ejemplo, el último que se realiza a nivel oficial en España es del Instituto Nacional de Estadística en el año 2012 y sabemos que en los últimos años ha aumentado un porcentaje altísimo en toda Europa y, además, el sinhogarismo cada vez es de personas más jóvenes y más mujeres, un problema que además en el caso de las mujeres se invisibiliza todavía más. Esos datos del 80-20 son los datos del Instituto Nacional de Estadística en su último estudio en el año 2012 y la dimensión del problema en ese momento era de más de 33.000 personas viviendo en la calle. Se estima que probablemente ahora estemos abordando un problema de unas 40.000 personas o más de 40.000 personas viviendo en la calle. Además, no es un problema de emergencia, en el sentido de que no es algo que las personas acaban de llegar a esa realidad. Es que el 44% de ellas lleva más de 3 años sin hogar y muchas de ellas más de 10 años. Además, el 35% está fuera del sistema de atención, o sea, un porcentaje altísimo en el que no tienen ni siquiera un acceso a ninguno de los servicios o recursos. Acompañado de un problema de salud muy grave. El 41% tiene una percepción negativa de su salud. Ahora, luego veremos datos que también nos cuestionarán bastante. Y el 51%, y este dato va a un aumento también, lamentablemente, ha sufrido algún delito de odio, alguna agresión por estar viviendo en la calle y por el simple hecho de estar tirado en la calle. El sinhogarismo es fundamentalmente un problema de acceso a la vivienda. Y ese problema de acceso a la vivienda repercute en lo más fundamental de nuestra vida, que es la propia vida. Cada 6 días muere una persona sin hogar en las calles de nuestro país. Aunque no sea noticia, aunque no lo veamos en las noticias ni en las publicaciones, cada 6 días muere una persona sin hogar. Y la esperanza de vida es de 52 años, es decir, les arrebatamos diariamente unos 20-30 años de vida a las personas que están en esta situación de sinhogarismo.
Y ante esta realidad, ¿qué respuesta estamos dando? Bueno, pues el sistema de atención es un sistema que podemos llamar un sistema escalera. Y el sistema de escalera es que hay que lograr conseguir aquello que por derecho debería de ser algo dado, ¿no? El sistema de escalera es lo más contrario a un sistema de acceso a derechos. Imaginemos que tenemos un cáncer de pulmón y nos dicen que para poder ser operados hay que pasar una serie de etapas o de servicios o de recursos para ver si te ganas el derecho de ser operado, ¿no? Casi siempre los ejemplos de vulneración en servicios sociales nos ayudan mucho cuando ponemos esos ejemplos en sanidad y en educación, que aunque haya cosas que mejorar, está mucho más extendido la idea de que el acceso es universal y no algo que te tengas que ganar. En este sistema escalera hay un pequeño porcentaje de personas para las que este sistema sirve. Es decir, terminan en la calle, pasan a un recurso temporal, un albergue casi siempre, de ahí pasan a un recurso de alojamiento, una vivienda colectiva, pueden que lleguen a una autonomía o a salir del sistema, pero un pequeño número. El grueso de esas personas se mantienen en este ciclo de pasar eternamente por recursos y muchas veces el volver a la calle, como si esto fuera una puerta sin fin, ¿no? De estar girando y estar sin fin. Y su cronificación aumenta al mismo tiempo que disminuye su esperanza de vida. Y un número considerable de personas que viven de modo permanente en las calles y acumulan patologías y problemas añadidos, ni siquiera entran en el ciclo de atención a este servicio. El modelo de acceso a derechos sitúa a la persona directamente en el derecho, sin tener que pasar por una serie de escaleras o de pasos previos. En la respuesta a esta realidad que hemos comentado, hay más de 20.000 plazas de alojamiento y unas 21.000 personas prestando sus servicios en el sistema de atención. Hemos visto que no es un problema de emergencia, porque un problema de emergencia sería que la persona acaba de llegar a la calle, está 2 días en la calle y no se ha cronificado esa situación. Sin embargo, la respuesta sí que es de emergencia, es decir, casi el 70% de la asistencia es una asistencia a la emergencia, es decir, no es una asistencia para la transformación del problema, para la solución del problema. Porque el 70% de las plazas de alojamiento son plazas en albergue y en centros de acogida. Y solamente el 28,6% en pisos o en apartamentos. Y el 3% en pensiones u hostales. Esta es la respuesta a esta realidad. Y además, más del 60% es voluntariado, personas en prácticas, que es maravilloso el voluntariado de personas en prácticas, pero ante un problema tan complejo se requiere la profesionalización. Y solo el 36,3% son profesionales. Os voy a poner otro ejemplo porque son además muy pedagógicos y muy gráficos. Imaginemos que vamos al médico y tenemos un problema bastante grave. Y lo que nos encontramos cuando llegan es, pues espere que ahora va a venir aquí un voluntario y le va a atender a usted. Si yo tengo una gripe de la que me cuesta recuperarme, voy al médico y para recetarme un ibuprofeno tengo un profesional detrás, ¿no? Pues se te rompe la vida en 2, terminas en la calle y a lo mejor la mayor probabilidad que tienes es de que se acerque un voluntario a acompañarte o a ver cómo estás. Y es muy loable la tarea del voluntariado, la respetamos muchísimo, pero con eso no solucionamos el problema del sinhogarismo, porque lo que se requiere es profesionales que puedan estar acompañando procesos de cambio y, ante todo, un sistema de atención diferente, basado en el acceso a derechos y basado en lo que las personas necesitan verdaderamente para salir de esta situación. Frente a un sistema de atención tradicional en el que las personas sin hogar son un problema a gestionar, por eso tenemos un comedor, por eso tenemos un servicio de duchas, por eso tenemos un lugar para ofrecer café, por eso tenemos un albergue con camas en un recurso colectivo, un problema a gestionar, y este es el sistema tradicional. Nuestro enfoque y el enfoque de las entidades que basan su trabajo en la solución de este problema es que, lejos de un problema a gestionar, es un enfoque a solucionar. Es decir,
nuestra aspiración no es mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar, que ese día puedan comer o ese día puedan dormir en un recurso que no es su hogar. Nuestra aspiración es que puedan dejar de ser personas sin hogar y que el sinhogarismo deje de existir. Y para eso hay que hacer un adecuado diagnóstico de cuáles son las causas que están provocando ese problema, y hay que hacer una buena implementación de medidas que estén basadas en la solución del sinhogarismo. Y una persona sin hogar lo que necesita no es una cola para comer o una cola para ducharse o una cama en un albergue. Una persona sin hogar lo que necesita es un hogar. Y esto, las soluciones más sencillas son a veces las más innovadoras y las más fáciles de dar respuesta, ¿no? Mi hija ahora tiene 5 años, pero cuando tenía 3 años y me preguntaba en qué trabajaba, y yo le decía que trabajaba en una entidad que ayudábamos a las personas que no tenían una casita donde vivir, y decía, pues a esas personas lo que hay que hacer es darles una casita, ¿no? Pues esto tan sencillo es lo que nos cuesta ver. Creemos que una persona sin hogar lo que necesita es un albergue, ¿no? Y lo que una persona sin hogar necesita es un hogar para poder terminar esa situación. Algunas frases que nos ayudan a identificar cuándo nos movemos desde un problema a gestionar y cuándo nos movemos desde un fenómeno a solucionar, ¿no? Las personas sin hogar están en la calle porque quieren. Probablemente y lamentablemente sea la opinión, una de las opiniones más generalizadas basadas en estereotipos y estigmatizaciones, lógicamente. Quien tiene conciencia no dice eso. ¿Y sabéis por qué decimos eso? Porque nos hemos encontrado, a lo mejor alguna vez en la vida, personas que no querían ir al recurso que se les ofrecía, pero no porque ellas elijan estar en la calle. Ninguna persona elige estar en la calle. Otra cosa diferente es que lo que les estemos ofreciendo lo vivan como una solución a ese problema o como un apaño que les va a hacer volver nuevamente a la situación del punto de partida, y después de tantos años viviendo esa situación han perdido la ilusión por volver a cambiar esa realidad, aparte de todas las barreras que tiene el acudir muchas veces a recursos de la red de atención a personas sin hogar. Otra de las frases: se niegan a acudir a los centros y no quieren la ayuda que les prestamos. Un compañero mío decía, si en una tienda no están entrando clientes, el propietario o la propietaria de esa tienda lo que hace es preguntarse ¿por qué no están entrando los clientes? No dice, vaya porquería de clientes que hay en el mundo, ¿no? Que no quieren entrar en mi tienda, ¿no? Lo que hacen es cuestionarse por qué no quieren entrar en su tienda, en su negocio, ¿no? Pues lo que nos tenemos que preguntar es por qué hay personas que no quieren ir a los servicios y prefieren mantenerse en la calle o prefieren decir que no a la ayuda que se les ofrece. Las personas sin hogar son plenamente capaces de gestionar una vivienda y directamente desde la calle, y no necesitan entrenamiento para poder hacerlo. Ni siquiera necesitan la tutela, por supuesto, no necesitan la tutela ni la supervisión de nadie para poder mantener su vivienda. Otra de las frases de un problema a gestionar: viven de la mendicidad y de las ayudas. Mentira, mentira. La mendicidad es un porcentaje mínimo de las personas en esta situación. No quieren trabajar. En general, debemos proveer soluciones permanentes y estables que ayuden a las personas a poder salir de esa realidad. Y algunas problemáticas requieren de atención y de un tratamiento muy específico para poder ayudarlas. Desde un problema a gestionar, los profesionales hacen un diagnóstico de cada persona y trazan un itinerario que las personas deben seguir para salir de esa situación en función de su éxito, pudiendo acceder a recursos, prestaciones y derechos. En un fenómeno a solucionar, la elección de las personas debe de ser lo que guíe su proceso. Y sin esto no debería plantearse nada. La persona es libre para poder elegir y su elección es la que determina su posibilidad. Desde un problema a gestionar pensaremos que siempre habrá personas sin hogar y vamos a inflar, ¿no?, pues posibilidades para seguir gestionando este problema. Desde un fenómeno a solucionar es posible conseguir que nadie viva en la calle, como ya lo está demostrando algunos países, y algunas soluciones, y algunas fórmulas, algunos proyectos, algunas metodologías que están reduciendo el sinhogarismo, y además el sinhogarismo más crónico.
Nuestra solución es al sinhogarismo, porque consideramos que es un fenómeno a solucionar. Por un lado, nos mueve el derecho a la vivienda y desde ahí planteamos los proyectos de vivienda Housing First y viviendas para la autonomía. El derecho a la salud, viviendas para la recuperación de la salud, y el derecho al empleo. Ese desarrollo y capacitación laboral, la prospección, intermediación y un proyecto de economía social con 2 proyectos sociales, con 2 de empresas sociales. Nuestra solución es al sinhogarismo, viviendas Housing First. Las viviendas Housing First son viviendas individuales y estables, en las que la persona entra a vivir en su hogar. En su hogar. Y están orientadas a la recuperación, a la reducción del daño. Se separa alojamiento y tratamiento. ¿Por qué? Porque el alojamiento, la vivienda es un derecho que no debe condicionarse a nada. La vivienda no se debe utilizar como moneda de cambio de si te sometes a este tratamiento tendrás esto, ¿no? ¿Os imagináis a alguien que tiene, siguiendo con el ejemplo del cáncer del pulmón, un médico que le dice a un oncólogo, si no dejas de fumar no te voy a operar, ¿no? Es ideal que dejes de fumar, ¿verdad? Es maravilloso para tu salud y para tu vida. Pero no voy a condicionar el derecho a tu salud a que tú tengas que hacer algo y además hacerlo tú solo. La elección y el control del cliente, el compromiso. Estas viviendas están orientadas a las personas que tienen una situación más crónica y más compleja, que tienen problemas de salud mental, consumos y discapacidad. En algunos casos, las 3 de ellas. ¿Cuál es el impacto? Actualmente, 380 personas viven en su hogar. Además, es un sistema mucho más eficaz para solucionar el sinhogarismo. Las personas dejan de ser personas sin hogar porque tienen un hogar. Ya no están en la red de atención al sistema de personas sin hogar. Y además eficiente, porque el coste de una plaza en una vivienda individual en la comunidad es bastante menor que el coste de una plaza en un albergue. La segunda de nuestras soluciones son viviendas para la autonomía, un perfil en el que el planteamiento es una vivienda compartida con pocas plazas para que todas las personas puedan tener su lugar de privacidad, centrada en la planificación para que la persona pueda estar un tiempo de forma temporal y luego poder ya pasar a tener autonomía en su vida. Y tienen mucho valor preventivo en algunos casos. La convivencia es una herramienta de intervención también y están pensadas para procesos de desinstitucionalización y con personas con necesidades específicas como pueden ser jóvenes o mujeres. 78 personas están viviendo en su casa. Este es el impacto. Viviendas para la salud. Las personas sin hogar muchas veces no pueden acceder a un tratamiento médico porque viven en la calle y en la calle no se puede mantener un tratamiento médico. O no pueden acceder a un tratamiento oncológico porque desde la calle no se puede acceder a un tratamiento oncológico. O no pueden tomar su medicación porque desde la calle no tienen una rutina ni siquiera el acceso a esa medicación o viviendas. Cuando una persona termina su periodo en el hospital, cualquiera de nosotros, si hemos tenido una intervención médica, lo que recibimos es un papel que dice alta hospitalaria, reposo domiciliario. Y esto lo reciben también las personas sin hogar, reposo domiciliario, se van a la calle. Cuando esa persona pasa al umbral de la puerta del hospital, sus derechos caen en picado en un 100%. Deja de tener acceso a los derechos que el resto de la ciudadanía tiene desde que pasa de un hospital a la calle. Las viviendas de recuperación de la salud están pensadas para personas que tienen un problema de convalecencia, una enfermedad crónica o problemas paliativos, que la persona necesite cuidados paliativos, enfermedades oncológicas, etc. 86 personas pueden tener una plaza de recuperación de su salud, en que si no hubieran tenido esta plaza probablemente no hubieran podido acceder a un tratamiento médico o han accedido a un tratamiento médico y no pueden tener su periodo y proceso de recuperación porque no tienen un lugar donde restablecerse y cuidarse. Y la solución al empleo, que se dirige a personas que están en situación de calle o albergue o alojamiento temporal prioritariamente, o personas que en los últimos 18 meses han estado en esa situación. El impacto de este programa es que el 35% de las personas consiguen un empleo y se lograron en el último año 356 contratos firmados. Esto es para ahondar en ese estigma de las personas sin hogar, están en la calle porque quieren, no trabajan, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora el testimonio de María.
María es una mujer que llevaba 8 años viviendo en la calle, una situación bastante crónica y bastante difícil en cuanto a la salud, y accede a una vivienda Housing First en Barcelona, una vivienda en la que ella puede rehacer su vida y su recuperación. Y es de esas mujeres de las que, desde el sistema, desde una visión estigmatizada de las personas en situación de sinhogarismo, diríamos, es que no quiere salir de la calle. Bueno, pues cuando a María se le ofrece un lugar de protección, un lugar en el que ella puede vivir y tener esa posibilidad de privacidad, entonces María dice que sí. Y además, María dice que sí en el año 2014, y me gustaba traer este ejemplo para no pensar que es que entró en 2020 y es normal que mantenga la vivienda. Bueno, pues desde el año 2014 María mantiene su vivienda a día de hoy y ya no es una persona sin hogar. Y hemos dicho el impacto en cuanto a plazas, pero el impacto en cuanto a lo que produce de transformación en las personas es que empiezan a poder soñar, cambian el miedo por la posibilidad, ¿no? El miedo de la calle por la posibilidad de soñar y desear. Por eso en el vídeo se les pregunta ¿qué sueñas?, ¿no? Y ahora vamos a escuchar su respuesta. Y además la vivienda le permite tener la tranquilidad para la recuperación y tener la posibilidad de seguir pensando en esa vida. El porcentaje de mantenimiento de la vivienda del programa Housing First es muy cercano al 100%. Estamos, creo recordar, en un 96% de retención del alojamiento desde el año 2014. Estas viviendas no tienen ninguna supervisión de ningún profesional. Son viviendas para que la persona viva. Lo que sí que tiene es un acompañamiento, el tiempo que se estima necesario, de un profesional una vez a la semana, que llama a su puerta y le pregunta si puede pasar, porque es su hogar. Sí, mira, el vídeo no se escucha, pero está subtitulado, lo podéis ver luego en el canal de YouTube de la Fundación Hogar Sí, y decía, voy a pasar del vídeo y os cuento la historia de María, pero lo voy a poner con subtítulos porque responde un poquito la pregunta que está haciendo la compañera. Porque vas a ver cómo María recibe la visita de una técnica del proyecto, y que es una visita que se le hace semanal, si a veces necesita más o la persona que pide algo más de acompañamiento o porque quiere reiniciar alguna gestión o algún tipo de actuación, ella lo pide y se aumentan esas visitas, pero en principio es una visita semanal. Y vas a ver qué diferente porque se recibe como una visita, no como un profesional ajeno a su vida, ¿no? Le va a visitar en su vida, en su hogar, y le va a acompañar para estar cerca si quisiera iniciar un proceso y siempre respetando su elección. Lo voy a poner para que podamos al menos ver los subtítulos, lo podemos ver luego en el canal de YouTube porque lo interesante es escuchar a María, es muy poquito, y seguimos ya el coloquio. ¿Os parece? Llevaba 8 años en la calle. Ha sido 8 años muy largos. Vida en la calle para una mujer es muy difícil y muy peligroso. Muchísimo miedo, frío, hambre, todo esto está muy duro. La tormenta no te pregunta, ¿estás listo para la lluvia y el viento? Ahora mismo, gracias a esta fundación, estoy mejor, muchísimo mejor, pero no olvido lo que ha pasado. Una vivienda es para eso, una nueva vida, porque no tengo miedo. Me siento segura, me siento incorporada, que no soy la persona de la calle. Puedo abrir la puerta, puedo salir cuando quiero, y tengo orgullo de estar en una vivienda. Jamás deseo a alguien que vive lo que he vivido yo en la calle. Esta casa me ha salvado la vida.
Es muy importante después de tantos años en la calle que tienes un techo, pero que viene alguien de la fundación y si te pregunta, ¿cómo está María? Para mí es muy importante cómo te encuentras, María. Es muy importante. Estado de salud, necesitas algo. Mi sueño es seguir viviendo en esta vivienda y arreglarme la boca. Hogar sí. Decía que al final, bueno, lo poníamos porque María le dice, cuando esa profesional llega, que en realidad es Francesca, no es una profesional ajena, ¿no? Es una persona recibiendo a otra persona en su hogar. Para ella es importante que le pregunte, ¿cómo estás, María? ¿Cómo te encuentras? Son preguntas. ¿Necesitas algo? No son pues cosas a hacer o consejos o marcar la ruta a la persona, sino es la pregunta que le ayude a la persona a cuestionarse, a preguntarse si en ese momento necesita algo más de lo que tiene para iniciar un proceso de cambio, un proceso de mejora. Esa es en lo que se basa la intervención y el acompañamiento desde el respeto a la elección de las personas. No sé si queréis comentar alguna otra cosa más, hacer preguntas, ampliar estos pequeños datos o reflexión con otros datos vuestros o reflexiones vuestras. Una pregunta se me ocurre. ¿Esa vivienda quién se la ha dado a María? ¿Tiene una pensión? ¿Tiene quien le ayuda? ¿Está bien? ¿Está capacitada en el sentido de que, claro, ha llegado a una vida muy difícil? Ahora puede vivir sola y hacérselo todo. ¿O necesita ayuda constante de quien se la haya dado? María necesitaba un hogar y María con el hogar ya ha recuperado lo que ella necesitaba. Es un lugar en el que ella puede seguir sus citas médicas, si tiene citas médicas, puede descansar, puede estar segura de que no le van a agredir en la calle como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Y María mantiene su vivienda ella sola, sin ninguna tutela, sin ninguna supervisión, solo con el acompañamiento para estar cerca, si desea iniciar un proceso de mejora o de cambio, de una profesional que es cercana a su vida. Y María mantiene su vivienda desde que entró en el recurso, después de estar en su hogar, después de estar 8 años viviendo en la calle. Y lo mantiene desde el año 2014, que es cuando empezó este proyecto en Barcelona. No necesita una cosa diferente a la que puede necesitar. Quiero decir, todos necesitamos determinadas cosas que tenemos acceso a ellas por tener la posibilidad de estar en un hogar. Pero me refería que si se la podía pagar en el sentido de que ha estado mucho tiempo en la calle, si cómo ha conseguido la vivienda, la habéis ayudado, tiene una pensión, porque claro, es complicado todo. Es una vivienda en la comunidad, como cualquier otra persona, que está, la gestiona la entidad Hogar Sí, y es un proyecto de la atención, de la red de atención de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona tiene un contrato para la concesión de una serie de viviendas para transformar el sistema de atención basado en la solución para que las personas puedan acceder a una vivienda. Y junto a María hay otras muchas personas en Barcelona y el proyecto se desarrolla en 11 comunidades autónomas. Esos procesos, a veces, cuando van acompañados de una protección social, porque pueden acceder a una protección social o un apoyo de una vivienda social o el acceso a un empleo, si la persona puede trabajar, se produce un proceso de desinstitucionalización total, pero María no vive institucionalizada. María vive con el apoyo que necesita para tener esa vivienda, pero tiene una vida autónoma y no depende ni de instituciones ni de tutelas, ¿no? Pero sí necesita un recurso, el recurso de proveerle de una vivienda o de un hogar. O sea, ¿son un tránsito temporal?
¿O cuánto tiempo? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Por ejemplo, en los albergues que existen para las personas que sin hogar, llega un tiempo que esas personas pasan a otros albergues o van a otros recursos. Este tipo de viviendas, ¿cuánto tiempo? Estas viviendas no tienen plazos. Ah, vale, eso era mi pregunta. O sea, esas personas ya cogen una independencia y una autonomía y... La vivienda sigue siendo una vivienda que gestiona una entidad social. Es decir, que el proceso podría ser que en un futuro no tuvieran que depender de una vivienda que está gestionando una entidad social. Vale, eso... Pero no hay un plazo establecido para que se pueda dar ese proceso y ese periodo de desinstitucionalización total o de no dependencia, porque en el fondo la salida de muchas personas que están en una vivienda Housing First se producerá con las garantías de que puedan acceder a una vivienda de un alquiler social o similar, con una protección social. Vale. Por eso el problema del sinhogarismo es un problema fundamentalmente de vivienda, aunque luego se puedan aportar desde las entidades sociales, desde los servicios sociales, todo un complemento a que se produzca ese apoyo centrado en la persona, centrado en el acceso a derechos, para que la persona pueda iniciar ese proceso de recuperación del tiempo que vivió en situación de sinhogarismo. Pero el recurso se necesita, igual que se necesita la protección social. Claro. Vale, gracias. Nada. Quería preguntarte si hay alguna instancia colectiva entre las personas sin hogar, de autorreflexión, de grupos. Pues yo no lo conozco. Ojalá existiera, pero el sinhogarismo es un problema en el que las personas viven tan invisibilizadas de la sociedad que, por ejemplo, no existe una asociación de personas sin hogar, como sí que existe una asociación de personas con discapacidad, ¿no? O con algún tipo de haber vivido una dificultad de falta de acceso a derechos, porque para la sociedad no existe esta realidad, ¿no? Y no existen estas personas. Por eso esta exposición ayuda a visibilizar el rostro vulnerable de nuestra sociedad, el rostro que nos puede ayudar a decir que una sociedad se considera humana y humanizante cuando está preparada para que si alguien cae pueda levantarse y pueda tener el apoyo para levantarse. Me gustaba mucho, ahora cuando salgáis la miráis, el rostro de una mujer que está aquí justo a la salida de la puerta a la izquierda, porque es el rostro de una mujer que puede soñar y anhelar y tener una ilusión. Y María nos muestra esto, ¿no? Es un caso de éxito, es un caso en el que una persona ha pasado de sobrevivir en la calle, porque en la calle no se vive, en la calle se sobrevive, a poder soñar. Pero no olvida todo lo que ha vivido, ¿no? Pero tiene la tranquilidad de poder soñar, de poder anhelar, de poder esperar un futuro diferente. Si se hace algún trabajo previo o no, porque no toca, no sé, con la comunidad o con el contexto donde esta persona va a vivir, antes, después, si se le reconoce o se prepara a sus vecinos, sus vecinas, y si llegan a estar estigmatizadas de alguna manera esas casas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Si de repente se sabe que este piso va a venir a vivir una persona sin hogar, y cómo la comunidad que hay a su alrededor la acoge, si esto se sabe, o si pasa totalmente desapercibido y en el anonimato, si la persona quiere comparte esto con sus vecinos y vecinas, y si no, no sé. Tenía la curiosidad esta de saber sobre la integración de la persona en la comunidad. No se hace nada especial, de la misma forma que nosotros tampoco hacemos cosas especiales cuando cambiamos de vivienda. Es decir, que la cordialidad vecinal se da en unos casos y en otros casos no se da, pero a lo mejor no se da no por la persona que acaba de llegar, sino porque hay otra situación, o se da mucha cordialidad y viene a sumar esa persona, esa cordialidad vecinal. No se hace nada especial, la persona vive. Y si hay algún tipo de conflicto comunitario, que se puede dar, como se puede dar en mi caso o en el caso de cualquier ciudadano, la persona tiene capacidad para poder resolver esa situación o poder
recibir ayuda en esa mediación, que no le sustituya nunca a la persona, para poder dialogar y poder ver dónde están el problema. Pero, lógicamente, los prejuicios sociales pueden existir. O sea, a lo mejor yo me voy a un lugar y no les gusta nada que sea una mujer o que vaya a cambiar la fisionomía del edificio o cosas similares, pero ante los prejuicios no podemos hacer nada más que la cercanía con las personas para que se transforme esa forma de entenderlo, ¿no? Y luego un trabajo social que tenemos por delante para poder integrar las diferencias de no solamente las personas que tienen un pasado de dificultad, sino de cualquier persona que es diferente a cómo me veo yo a mí misma, ¿no? Pero no se hace nada especial, es llegar a vivir y como a cualquiera de nosotras nos puede pasar, pues tendremos más o menos cordialidad según también nuestra habilidad social o según la habilidad social de los vecinos y las vecinas que me han tocado, en suerte. Idéntico. Como ideal, me parece súper bien que sea así, pero hay veces que todo el mundo ya sabe de quién es esa vivienda y quién va a ir a vivir. ¿Sabes? Te decía si sucede de manera así natural y bien como cualquiera de nosotros, me parece lo mejor. Yo no digo que no haya, pero no digo que no haya carencia de conflicto, digo que hay la misma carencia o falta de conflicto como puede ocurrir en cualquier comunidad de vecinos, es decir, que según habilidades sociales, según los prejuicios que se puedan tener, facilitaremos la vida de los otros o no la facilitaremos. Y nos... En caso de que exista, ¿hay algún trabajo comunitario que se haga en el espacio? Ante todo, la persona puede dialogar y puede hacerlo, pero tiene el profesional que le pueda acompañar en el momento en el que lo pueda necesitar, si requiere de una mediación, de un acompañamiento, de a lo mejor recuperar esa habilidad social para resolver un conflicto porque hace muchos años que no tiene una posibilidad de tener vecinos. Entonces, esa ayuda se puede prestar, pero no supliendo a la persona, sino facilitando para que la persona pueda también hacerlo, ¿no? Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer la iniciativa a todas las personas que la habéis puesto en marcha y este espacio que nos brindáis para la reflexión. Yo quiero hacerte dos preguntas que giran en torno a un poco a lo mismo, al concepto de planificación centrada en la persona. Cuando muchos recursos todavía de atención a las personas que están en situación de sinhogarismo todavía están en un enfoque de planificación centrada en la organización y no en la persona, que entiendo que además en Hogar Sí, corrígeme si me equivoco o cuéntanos, entiendo que habréis vivido esta evolución, ¿no? Porque si bien teóricamente la PCP es algo que pues lleva muchas décadas existiendo, en la práctica, en realidad, en la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, que por cierto me ha encantado tu juego de palabras, me lo quedo, ¿no? Estar vulneradas o ser vulnerables. ¿Cómo ha sido, primera pregunta, cómo habéis vivido en la organización esta evolución de una planificación centrada en la organización, donde son las personas quienes giran en torno a los recursos, que es algo que creo, un poco por lo que has dibujado, sucede mucho, ¿no? En esa escalera donde al final van cayendo y los recursos no dan respuesta a las necesidades de las personas? ¿Cómo lo vivisteis en vuestro equipo y en vuestra organización? ¿Cómo conseguisteis tener esa mirada y esta práctica de planificación centrada en la persona? Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo lo han vivido las personas a las que acompañáis? Porque yo creo que es un colectivo, como otros muchos, que no están acostumbrados a que los profesionales atendamos desde la planificación centrada en la persona, sino desde, oye, esto es lo que te ofrezco y adáptate a lo que te ofrezco, ¿no? ¿Cómo ha sido el cambio para ellos? ¿Qué resistencias ha habido? ¿Qué quizá desconfianzas de las propias personas a, entre comillas, de repente encontrarse con que hay recursos en los que no hay condiciones, entre comillas, ¿no? Que es, es que por derecho tienes la vivienda y aquí tienes tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido un poco este proceso? Como bien dices, fue un proceso. Para nosotros ha sido toda una revolución pasar de una misión que teníamos instaurada de mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar a una misión en la que estamos convencidos que existimos para que no tenga que estar nadie en esa situación, ¿no? Para que nadie viva en la calle. Eso ha sido, por un lado, una revolución que nos ha transformado como entidad, nos ha transformado como personas, nos ha transformado como profesionales
y desde luego con lo que tú estás aportando. O sea, la centralidad no tienen ni los proyectos ni las entidades, todos somos una mediación. Desde luego, esto es un trabajo de mucha corresponsabilidad. En primer lugar, las administraciones públicas tienen que liderar el cambio. Ellas son las que tienen que liderar el cambio. Y luego tiene que haber todo el conocimiento, la experiencia de entidades sociales que en ese acompañamiento, en esa intervención, pueden posibilitar también esos procesos de cambio si existe el sistema de protección para que se pueda dar un acompañamiento adecuado, ¿no? Y luego, pues, con toda la aportación de profesionales, de recursos, de experiencias de aquí y de otros lugares que nos ayuden a abrir los ojos. Pero ante todo es preguntarnos qué estamos logrando con lo que estamos haciendo. Y somos, pues, una entidad, yo siento mucho orgullo de la entidad a la que pertenezco. Creo que es una suerte trabajar en Hogar Sí. Yo llevo aquí desde el año 2016 y para mí es una suerte porque verdaderamente es real que en el centro están las personas, no los proyectos o la entidad o los recursos que gestionamos. Y cuando en el centro están las personas, escuchamos a las personas, nos hacemos las preguntas, ¿no? Y buscamos cuál es la pregunta adecuada y no el pensar que la respuesta que estamos ofreciendo es la genialidad y somos la caña porque estamos mejorando la calidad de vida de las personas. Bueno, hemos necesitado eso para llegar aquí, pero creemos que se puede hacer de otra manera y se puede hacer desde la posibilidad del acceso a los derechos y desde un sistema de atención que verdaderamente solucione. Es un problema complejo. Consideramos que no solamente es una tarea de servicios sociales, creemos que si no está implicada vivienda, una ley integral de acceso a la vivienda que reconozca a las personas sin hogar y reconozca toda la ayuda que tiene que haber para que no sigan cayendo personas al sistema de sinhogarismo, es decir, porque hay un sistema de acceso a la vivienda mucho más posible para todos, una mayor protección social y sobre todo políticas que ayuden a una vida totalmente autónoma de acceso al empleo o recursos en los que la persona pueda decidir también con esa protección social que necesita o que está recibiendo. Es toda una transformación y es una revolución y es preguntarnos, pero ante todo es preguntarnos si estamos siendo eficaces y eficientes. Estamos gestionando unos recursos públicos y tenemos el deber y la obligación de preguntarnos qué estamos logrando y tener un sistema de evaluación de lo que hacemos, de medición del impacto de lo que estamos desarrollando y de cómo eso está transformando la vida de las personas. Y ante todo preguntar a las personas si algo hacemos con una sistematicidad tremenda es preguntar a las personas si les ha servido lo que les estamos ofreciendo. Además de tener otras mediciones de impacto, ¿no? Y ante todo preguntarles, ¿no? Ante todo preguntar. Pero fue una auténtica revolución que vino cuando escuchamos y cuando abrimos los ojos y empezamos a cambiar las preguntas. No sé si te he respondido, porque... Me faltaría quizá la perspectiva de las personas. ¿Cómo fue para ellas y cambiar nuestra forma, no? Los centros tienen que preguntar por qué nadie va a esos recursos y entiendo que este cambio de mirada ha tenido que descolocar para bien, ¿no? A la función que acompañaba. Claro. Nosotros sí que creemos que tiene que existir una parte de atención a la emergencia, pero no una parte tan elevada del sistema de atención, porque es un 70%, porque no es un problema de emergencia. Esto no es que hemos tenido un terremoto y nos hemos quedado 20.000 personas en la calle. Es que María llevaba 8 años en la calle y Macarena, que es el vídeo que os invito a que podáis ver en el canal de YouTube, llevaba 20 años en la calle. 20 años. Y mantiene su vivienda. Y quiere empezar a hacer un curso de informática, ¿no? Fíjate, su propia vida habla, ¿no? Su propia vida está hablando. El que ya no tengan miedo y tengan sueños, que tengan posibilidades, que empiecen a pensar que pueden, ¿no? El que no tengan una barrera en el acceso, que tengan la llave de su casa, y es su casa, ¿no? Que puedan meterse a los animales, si tienen animales de compañía o mascotas, que puedan entrar con su pareja o la persona que ellas decidan. El tener la elección, la posibilidad de elección. Y la llave de un hogar te da la posibilidad de elección. Y tener un sistema un lugar en el que puedas vivir tu privacidad y tu protección, ¿no? ¿Qué es para nosotros un hogar, una vivienda? Es mucho más que una estructura, o sea, es mucho más. Es el lugar en el que podemos desarrollar
nuestra autonomía, desarrollar nuestra vida, desarrollar nuestra sexualidad, porque debemos de pensar que las personas sin hogar no tienen sexualidad, o las personas que tienen carencia de recursos, ¿no? Tienen derecho a su sexualidad, tienen derecho a su privacidad, tienen derecho a tener un lugar en el que guardar sus cosas, sus pertenencias, tienen derecho a un lugar en el que puedan invitar a su gente y tienen derecho a que ellas, cuando viene un profesional, les abran la puerta y el profesional les pregunte si pueden pasar, porque es su casa, ¿no? Y no se les invade su vida y su lugar. Las personas pasan de tener miedo a tener posibilidad, y esto es lo que nos dicen, ¿no? Compartiremos, porque es un proyecto en el que estamos ahora mismo, la evaluación de los programas Housing First hasta este momento, lo compartiremos en los próximos meses, y una de las cosas que nos definen es ese cambio en cuanto a lo que las personas vivían cuando estaban en la calle o vivían cuando estaban en un recurso tipo albergue colectivo, y lo que empiezan a vivir y lo que mantienen viviendo después de X número de años cuando ya tienen el acceso a una vivienda de protección. Gracias. Yo creo que hay un tema clave que a lo mejor puede cerrar, y es que no es un problema del individuo, ¿sabes? Centrar toda esta problemática en el individuo, yo creo que es un gran estigma y es algo que es revolucionario cambiarlo. En la sociedad protocapitalista que tenemos, cada vez más individuos van a salir expulsados de la sociedad del confort y del bienestar, porque hay más dificultades de vivienda, de empleo. Por supuesto, con la crisis última del COVID ya se ha acentuado más. Entonces, cada vez va a haber más personas excluidas, pero tenemos que hacer el esfuerzo, yo creo, por mirarlos como que no es un problema de ellos, que han tomado malas decisiones, que consumen, que son vagos, que están ahí porque quieren, etc. Todo eso esa es la gran revolución. Es decir, dejar de pensar así para adoptar un pensamiento más social, es decir, esta sociedad tan consumista y tan capitalista impide que estas personas tengan acceso a sus derechos, que puedan tener sus derechos fundamentales cubiertos. Es decir, no es un problema del individuo, es un problema de la sociedad en la que vivimos, que mira hacia otro lado y invisibiliza a un colectivo que en España se contabiliza por más de 30.000 personas, que en Valencia hay casi 1.000 personas viviendo debajo de los puentes y en los cajeros, y mira para otro lado. No es un tema del individuo. A cualquier persona le puede pasar una situación así. Tenemos testimonios, cualquier persona que se interese un poco por el asunto tiene testimonios de personas que están en la calle. El otro día hablando, pues que vivía cuidando un muchacho de 40 años que vivía con su madre mayor y su madre falleció. Y la familia quería aquella propiedad, quería aquel piso, y hubo un conflicto familiar, una falta de entendimiento, y el chico se quedó porque ya no tenía casa. Y llevaba 4 meses en los cartones intentando llevar currículums mal aseado, mal vestido, con una apariencia en la que no te abre ninguna puerta. Y llevaba 4 meses, tenía 40 años, estaba en trabajar. Es decir, no es un tema del individuo que haya tenido mala suerte, que sus familiares se quieran quedar con aquella casa. Es un problema de la sociedad. Cuando no somos capaces de mirar las dificultades que tenemos, esa es la cuestión. Yo creo que para mí ese es el cambio de pensamiento, de paradigma, va relacionado con... No es responsabilidad del individuo, exclusivamente. El individuo, por supuesto, forma parte, pero no es su problema. Es un problema de la sociedad, que no provee a determinado colectivo de los derechos fundamentales. Y yo creo que ese es el cambio. Yo creo que ese es el cambio de chip que tenemos que hacernos todos cuando estamos cerca de este asunto, ¿no? Dime. Yo creo que, aparte de lo que estás diciendo, yo veo también que es un problema desde el principio. Familias que no pueden salir adelante, pero que ni sus hijos pueden salir adelante, de que no hay manera de salir adelante, no hay colegio, no tienen estudios, o sea, nada, desde el principio no pueden salir y ya nadie ahí les ayuda. O sea, están abocados
Yo tengo una señora, por ejemplo, trabajo en ayuda a domicilio. Hoy mismo una de mis usuarias vive con su hijo ella tiene 85, él es drogadicto, tiene 45, y mañana ella se va con su hija afuera, el hijo se queda en la calle. Pero son personas que no han tenido nunca oportunidades, siempre han vivido en la pobreza. Claro. Y es muy difícil salir de la pobreza, ¿no lo sabe? Claro, por supuesto que madre mía, sí. Yo me ha contado 1000 cosas y digo, qué difícil, madre mía, ¿cómo alguien puede tener tanta mala suerte? Pero es porque nadie las ayuda. Bueno, hay un tema, terrible, por supuesto, la parofobia, ¿no? De la que es un término que ahora, afortunadamente, es del que se habla. Eso es un rechazo, ¿no? O sea, no es un tema de razas, es un tema de riqueza, o no, ¿no? Entonces... Hemos, en los ejemplos a lo mejor que dabas, ¿no? Hay como que hemos fallado como sociedad en varios niveles, ¿no? Yo creo que sí que hay historias individuales, biografías propias, pero que no son tan únicas, porque al final estamos cruzados por un montón de condicionamientos que nos vienen, estamos atravesadas por lo social. Entonces todas esas circunstancias tienen causas, digamos, enraizan en distintos sistemas, ¿no? Y en qué medida como sociedad un poco es la gran transformación que a través del arte nos propone también Maximina, de paradigma, ¿no? La gran transformación de paradigma de bueno, ver no como un tema individual, sino como sociedad, estas cuestiones, estas múltiples a veces, en casos particulares, cómo se concentran la pobreza y otra serie de circunstancias de exclusión social, de mucho padecimiento humano, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con todo eso, no? Porque al final de cuentas va a haber más y cada vez más, porque el capital cada vez se concentra más y cada vez excluye más. Entonces, podemos seguir con este paradigma donde es el individuo el que tiene que hacer frente a todo, o tenemos que recuperar de algún modo el colectivo y plantearnos realmente transformar, ¿no? Es un poco lo que Maximina venía hablando hace un ratito, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y hay un hecho también que me parece interesante aportar, que en un individuo normal, entendamos normal con una cotidianidad, con su vivienda y demás, tiene 1 o 2 episodios muy traumáticos en la vida. Eso nos lo explicó en el anterior evento de Outsiders. Vinieron profesionales a explicarnos. Es decir, cualquiera de nosotros puede tener un evento o 2 en la vida, pues una separación, un trauma, un duelo, un problema grave, ¿verdad? Y bueno, más o menos lo podemos sobrellevar, pero sin embargo hay personas que por razones ajenas a su voluntad, obviamente, tienen 4, 5 o 6 episodios traumáticos en un periodo muy corto de tiempo. Eso quiebra a cualquiera. No hay nadie que sea capaz de resistir 5, un duelo por una muerte de un ser querido, una pérdida de empleo, una pérdida de hogar, una separación. Todo eso concentrado en unos meses, eso rompe a cualquier persona. Y esa a veces es la razón por la que termina mucha gente en la calle, ¿no? Entonces, nada, démosle vueltas al asunto. Y muchas gracias por vuestra atención. Sí, a Maximina, a Miriam, la participación, todo esto que nos están ofreciendo, y también a todas las personas que estamos aquí. Y con esta propuesta de Maximina invito también a la visita de la exposición y a seguir visibilizando, a seguir mirándonos en esta igualdad como personas, igualdad en derechos y bueno, en esta sororidad y solidaridad que tan importante
es que tengamos, ¿no? Así que simplemente vamos a pasar entonces a continuar con la exposición. Gracias.